Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Una vez más estoy contento con el Señor para estar aquí enfrente de ustedes, tratando, ¿verdad?, de llevar esperanza a las personas, a mis hermanos en la fe. Hermanos, y espero que esta predicación o enseñanza, como usted le quiere llamar, ¿verdad?, pues sea de bendición para su vida. También quiero saludar a la familia en Cristo, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté oyendo esta porción de la palabra. A mis hermanos de Agua de Vida, ¿verdad?, que se pueden estar conectando ahorita en este momento, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Así es que vamos a hacer una oración para empezar esta enseñanza en esta tarde, hermanos. Amén. Padre de la gloria que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, que es buena, Señor, cada día, cada momento en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hasta este momento has proveído, Señor, lo que nosotros necesitamos. Estás al pendiente de nosotros, Señor, gracias. Permite que nuestra alma, nuestro ser te pueda adorar, te pueda bendecir, Señor, sobre todas las cosas, Padre. Esperamos que tú nos sigas ayudando, fortaleciendo en esta situación que estamos pasando. Señor, vamos a leer tu palabra, escudriñar tu palabra. Señor, te pido que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibirla, Señor. Esta esperanza a nuestra vida, a los amigos que nos escuchan, Señor. Padre, que ellos puedan comprender, Señor, que en ti está la solución, Señor, a los problemas, Padre Celestial. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias allí en su casa, en Génesis 6:3. Y vamos a permanecer un rato allí en ese capítulo, en Génesis 6:3. Esto que le he titulado, ¿verdad?, 40 días de espera y reflexión. Si usted se ha dado cuenta, la mayoría de los gobiernos, ¿verdad?, en nuestro país, algunos estados del país, ¿verdad?, se han puesto en cuarentena. La mayoría tiene que permanecer dentro de sus casas, como en el caso de Nueva York, en el caso de California, ¿verdad?, que las leyes están más estrictas, ¿verdad?, para poder contener, hermanos, el virus que se expande. Hasta este momento no hay un medicamento para detenerlo, pararlo. Solamente es prevención. Son muchas de las cosas, ¿verdad?, para que esto se mejore, va a depender de nosotros, hermanos. Así es que buscando en la Biblia, hermanos, leyendo la palabra del Señor, el Señor me lleva, ¿verdad?, a los tiempos de Noé. Amén. Y le puse 40 días de espera y reflexión, porque a partir de que comienza el diluvio, hermanos, y que Noé entra al arca, bueno, pues son 40 días y 40 noches que él tiene que estar esperando, ¿verdad?, adentro del arca. Y vamos a ver, hermanos, a través de la Biblia, a través de los versículos, ¿verdad?, qué es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Así es que si ya está allí en Génesis 6, capítulo 6, el versículo 3, vamos a mirar qué es lo que nos dice. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Allí, hermanos, en ese versículo que estamos leyendo, hermanos, sale una palabra contender. Dios, al mirar, hermanos, ¿verdad?, la condición de la sociedad en ese tiempo, entonces Él dice, ¿verdad?, que no va a contender, no va a estar discutiendo o peleando o haciendo cosas con el hombre, ¿verdad? Y la palabra contender quiere decir, hermanos, enfrentarse dos personas entre sí para imponer su voluntad o conseguir algo. Así es que, hermanos, Dios, al mirar la condición del hombre, Él decide: yo no voy a contender con el hombre. Ahora, ¿por qué razón? ¿Verdad? Dice, porque ya no voy a contender. ¿Cuál es la razón? En el versículo 5 del capítulo 6, ahí encontramos algunas razones. Amén. Dios, que mira mucha maldad. Es lo que mira, lo primero que Dios mira allí es mucha maldad. Amén. Pensamientos, emociones, sentimientos del corazón. El hombre como una unidad. Amén. Dice, de continuo hacia el mal. Allí, hermanos, Dios está mirando, ¿verdad?, que el hombre siempre está en sus emociones, en su corazón, ¿verdad?, en sus sentimientos como una unidad. Hermanos, sus pensamientos y todo eso va de continuo hacia el mal. Así es que por eso Dios decide retirarse y no contender en su espíritu con el hombre. A ese punto ya les había dado bastante oportunidad, conocían a ese Dios, hermanos,
y vemos que Dios mira eso que está en el hombre. Si vemos en Génesis el versículo 11, allí encontramos otra cosa que miró el Señor, ¿verdad? Dice, se corrompió la tierra. Si leemos el versículo 11, va a decir de la siguiente manera: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra se corrompió, hermanos, y además estaba la tierra llena de violencia. Yo creo que a este momento estamos viendo, ¿verdad?, una fotografía de nuestros días, de hoy en día, que la tierra en nuestros días está corrompida, de igual manera está llena de violencia. Amén. Y miren, hermanos, vamos a mirar lo que Dios miró, ¿verdad?, la corrupción. Y miren lo que quiere decir la palabra corromper: hacer que un cuerpo o una sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar. Ese es el primer significado de la palabra corromper. Número 2, hacer impuro el aire o el agua de manera que huela mal o no se pueda respirar o utilizar. Eso es la palabra corromper. Entonces yo creo que ahorita en nuestros tiempos, ahorita estamos mirando lo que está sucediendo con nosotros acerca de este virus, ¿verdad? Cómo tenemos que cuidarnos, ¿verdad? La protección solamente es estarnos cuidando. ¿Cómo, hermanos? Estar lavando nuestras manos, no tocando nuestra cara con las manos sucias, porque es de la manera que nos estamos contaminando, ¿verdad? Si podemos utilizar máscaras, ponernos máscaras para cuidarnos nosotros y poder cuidar a la persona que está enfrente de nosotros o a un lado, ¿verdad? En la distancia de 6 pies, ya en las tiendas, en cualquier supermercado, donde quiera que usted vaya, va a encontrar, ¿verdad?, que ya están con tape rojo o otro tipo de marcas, hermanos, la distancia que tenemos que tener de persona a persona. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la condición en que estamos ahorita en este virus, hermanos, ¿verdad?, que se ha corrompido, hermanos, la tierra y que ha subido, hermanos. Entonces es la única forma que nosotros podemos tener, hermanos, ¿verdad?, cuidado acerca de nosotros. Volviendo a los versículos, hermanos, en los tiempos de Noé, hermanos, podemos ver que la tierra estaba corrompida, había mucha violencia, hermanos. Entonces se olvidaron de Dios. Se retiraron de Dios, se olvidaron de Dios. Por eso Dios decide, ¿verdad?, que va a terminar con la humanidad en ese tiempo. ¿Qué otra cosa miró Dios? Lo otro que miró Dios, hermanos, ¿verdad?, aparte de la violencia, lo encontramos en Ezequiel 8:17. Dice de la siguiente manera, dice: no le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo. Aquí Dios está diciendo, dice, mira, estos pecados detestables, ¿verdad?, por los cuales yo voy a terminar con la humanidad en los tiempos de Noé, ¿verdad?, porque estaban corrompidos, estaban llenos de violencia, hermanos, ¿verdad?, dicen, no les importa, no voltean hacia mí, me hacen enojar, ¿verdad?, porque me tienen en poco. Así es que, hermanos, ahora en nuestros tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, cuando hablamos de la palabra de Dios, hermanos, hay veces que la gente no puede, hermanos, reconocer que necesita a Dios. Nosotros debemos de igual manera seguir predicando, seguir confiando en Dios, hermanos, y nosotros como cristianos poner atención a lo que está sucediendo, porque en nuestras manos tenemos la palabra de Dios que nos está enseñando todas estas cosas. En Romanos 2:13 dice de la siguiente manera: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justo ante sus ojos. ¿Por qué sale este versículo aquí de esta manera, hermanos? Porque le aseguro que en los tiempos de Noé es posible, hermanos, que no tuviera la Biblia o algo escrito cómo debería de conducirse delante de los hombres. Pero algo tenía él, hermanos, la ley moral, que esa está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Además, sus padres le habían enseñado quién era Dios, que debía de adorarle, que debía de respetarle, que debía de obedecerle, hermanos, y por lo tanto, hermanos, él enseña y dice, hermanos, que de esta manera nosotros no nomás tenemos que ser oidores de la ley, sino que tenemos que obedecerla.
Nosotros tenemos leyes en la tierra, hermanos. Ahorita las leyes que se están imponiendo para nosotros poder sobrevivir, para nosotros poder, hermanos, estar en condición de cuidar a otras personas. Depende mucho de nosotros. Ahorita solamente la ley quizás es verbal, es solamente advertencia, pero puede llegar a un momento, hermanos, que la dicten, la escriban y la firmen. Entonces nosotros vamos a tener que obedecer obligatoriamente a esa ley. En aquellos tiempos, hermanos, si Noé no tenía nada escrito, pero tenía una ley moral que le enseñaba cómo comportarse, cómo dirigirse ante la gente, cómo conducirse ante la gente. Pero para poder mejor, hermanos, ampliar, hermanos, el cuadro de Noé y de la misma manera, hermanos, nosotros reflejarnos, hermanos, en los tiempos de Noé, Jesús cita otros versículos. Ahora está hablando Jesús a la gente. Ahora está hablando Jesús a los fariseos. Ahora Jesús está hablando a sus discípulos. ¿Qué más miró Dios? En Lucas 17, versículo 26 al 28. Allí encontramos lo que Jesús está mirando, hermanos, y le enseña a sus discípulos y a los fariseos. ¿Qué más encontró Dios? Dice de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Todo esto es, hermanos, en pensar en nosotros, en cómo satisfacernos. Esto es egoísmo. Para diversiones, hermanos, que nos olvidamos de Dios. Quizás usted puede pensar, bueno, es lógico que hicieran todo eso, ¿verdad? De estarse casando y dándose en casamiento. Bueno, el significado es, hermanos, ¿verdad? Que la primera generación, hermanos, de Adán a Noé, solamente, ¿verdad? No era el linaje de Noé, sino que también venía el linaje de Caín. Y ese linaje de Caín, los hijos y descendientes de Caín, hermanos, ellos ya, hermanos, estaban viviendo, hermanos, ¿verdad? En bigamia. Por eso dice, se casaban y se daban en casamiento, porque escogían a una mujer, no les gustaba, agarraban otra, se divorciaban. Hermanos, era la condición, había mucha violencia. La descendencia de Caín eran violentos, eran, hermanos, gente que solamente hacía la diversión, se enfocaban solamente en ellos. Por eso Jesucristo cita estas mismas escrituras. ¿Qué le sucedió a Sodoma y Gomorra? Se olvidaron de Dios. ¿Qué hacían? Solamente plantaban, negociaban, se divertían, se emborrachaban, hacían tantas cosas que cuando llegó el mensaje no creyeron. No creyeron que tenían que escapar, que tenían que escuchar el mensaje de Dios. De tal manera, hermanos, que la Biblia nos dice que hasta que descendió fuego del cielo y los consumió. En nuestros tiempos estamos igual, hermanos. La mayoría de nuestra gente estamos pensando en progresar, en riquezas, en diversiones, en nosotros mismos, que a Dios le damos el más mínimo tiempo que pudiéramos tener nosotros. Ahora en nuestra consecuencia, hermanos, nosotros estamos clamando, estamos pidiendo a Dios, porque sabemos que de allí viene la ayuda de Dios. Si regresamos, hermanos, a Génesis capítulo 6, el versículo 6, hermanos, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué él tuvo dolor en su corazón, hermanos? Porque vio que no volteaban hacia él, que se habían olvidado ante él. Si usted quiere saber, hermanos, no hay nada de malo que usted progrese, que usted estudie, que usted se divierta de la manera sana, de la mejor manera correcta. No hay nada de malo en eso. Lo malo está en que nos olvidamos de Dios, en traerle alabanza, adoración, sacrificio. Y no nomás el creyente, sino que la gente tiene que volverse a Dios. Dice, al ver esta situación de la humanidad, él sintió dolor al ver que se olvidaban de él.
Así nosotros, hermanos, en nuestras situaciones no podemos olvidarnos de Dios. Tenemos que voltear hacia Él, hermanos, porque de allí viene la ayuda. Isaías 63:10. Ahí en su Biblia, ábralo y si quiere apúntenlo, hermanos, porque estos versículos son importantes para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Isaías 63:10. Dice, pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Aquí está, hermanos, este versículo que nos enseña cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos de Dios y nos corrompemos y hacemos todas las cosas, hermanos, que en los anteriores versículos le expliqué, hermanos, Él le duele en su corazón, entonces Él se vuelve en contra de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir ante Dios y decirle, Señor, enséñanos a obedecerte, enséñanos, ¿verdad?, a acordarnos de ti, adorar tu santo nombre. Si nos volvemos a Génesis, hermanos, 6:8, el versículo 8, Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y si usted se pregunta, ¿por qué halló gracia Noé? Noé era obediente, adoraba a Dios, ofrecía sacrificios, no se corrompió con la gente en ese tiempo, no era violento. Por eso Jehová encontró, ¿verdad?, la gracia en Noé, porque Noé se comportó de esta manera. Hay otros personajes en la Biblia como Moisés, María la madre de Jesús, el rey David, Daniel, hermanos. La Biblia nos enseña que estas personas hallaron gracia ante los ojos de Dios. Usted si quiere se puede preguntar, hermanos, en este momento, ¿hallaré yo gracia delante de los ojos de Dios? De tal manera que nos pueda socorrer en estos tiempos que estamos pasando tan difíciles. Hermanos, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Él nos va a socorrer. Aún tiene cuidado del mundo, hermanos. Él está en control de todas las cosas. Él solamente va a permitir que este virus llegue hasta donde debe de llegar y en el punto que lo tenga que parar, lo va a parar. Pero nosotros tenemos que voltear hacia Dios. Versículo 9 del capítulo 6, mire lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. De esta manera, hermanos, dominó Dios a Noé. Era justo, era perfecto. Ahora, ¿qué lo justificaba a Noé delante de Dios? Le vuelvo a recordar los otros versículos, hermanos, ¿verdad? Él no era violento. Él hacía tiempo para adorar a Dios. Él ofrecía sacrificios a Dios y por lo tanto Dios lo tenía justificado. ¿Por qué razón, hermanos? Porque amaba a Dios, porque era recto en sus caminos delante de Dios. Así es que nosotros, hermanos, de igual manera tenemos que, a través de la Biblia, hermanos, que nos enseña cómo caminar rectos delante de Dios, para hallar gracia ante sus ojos, hermanos. Y cuando hallamos gracia delante de sus ojos, Él nos salva, hermanos, de cualquier peligro. Él nos ayuda en cualquier situación que nosotros nos encontremos. Precisamente en la situación que estamos viviendo, si nosotros dentro, hermanos, de donde estemos, ¿verdad?, adoramos a Dios, obedecemos a Dios, Él nos va a ayudar. Es lo que nos dice el versículo 9, hermanos. Y miren, si podemos nosotros sigar mirando otros versículos que nos enseñan, hermanos, las cosas diferentes, hermanos. Amén. Dice Ezequiel 14:14. Amén. Ezequiel 14:14. Si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia libraría aún únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Le vuelvo a repetir el versículo, Ezequiel 14:14. Si estos estuvieran en medio de ellos, estos tres varones, y menciona los nombres, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor.
Y si usted en su Biblia va al versículo 20, va a confirmar, hermanos, los mismos 3 nombres, hermanos, pero dice solamente sus únicas vidas. Allí ya no entra la familia, como en este caso de Noé. ¿Esto qué nos indica, hermanos? Que nosotros como creyentes tenemos que empezar a ministrarle a nuestros hijos, a nuestros parientes, que tienen que arrepentirse para que ellos sean justos delante de Dios de igual manera. Entonces, cuando nosotros practicamos la justicia que Dios nos enseña, hermanos, hallamos gracia delante de sus ojos. Si volvemos a Génesis, hermanos, donde estamos viendo la historia de Noé, Génesis 7:1, hermanos, miren lo que dice. Dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí está la bendición de hallar gracia ante los ojos de Dios. Y mire, hermano, le vuelvo a repetir el versículo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si volviéramos a repetir lo que le acabo de decir, de acuerdo a que era justificado Noé delante de Dios. ¿Por qué? Porque no había violencia. Hermanos, él pensaba en Dios, adoraba en Dios, servía a Dios. Hermanos, no se corrompió, hermanos, con la sociedad en ese entonces, hermanos. Y aun cuando Dios le encomendó lo que debería de hacer, hermanos, el arca, mientras él hacía el arca, hermanos, él predicaba la esperanza, volverse a Dios, adorar a Dios, en obediencia a Dios, hermanos. Y esto es lo que a él se le consideró justo, hermanos, por la obediencia en fe a Dios. Nosotros de igual manera, hermanos, tenemos que, hermanos, obedecer a Dios, buscar la justicia de Dios, buscar la gracia de Dios. Noé no tenía nada que leer, solamente escuchar la voz de Dios y obedecer. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo acercarnos a Dios. Hermanos, y mire, la enseñanza o el sermón, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Le pusimos 40 días, ¿verdad?, de espera, de meditación, de reflexión. Hermanos, miren, si usted se pone a pensar, Noé, esos 40 días, hermanos, que estuvo lloviendo noche y día. Si usted sigue la historia en su casa, en sus hogares y la lee, hermanos, se va a dar cuenta. Dios le dijo: mira, entra tú y tus hijos y tu esposa, ¿verdad?, y tus nueras. En total dice la Biblia que fueron 8 los que se salvaron. Y de ahí en adelante entraron los animales, hermanos. Todo como Dios se lo ordenó, hermanos, fue de esa manera. Hay un versículo que dice allí, hermanos, si usted lo sigue, dice que cuando entraron todos, dice que entonces Dios cerró la puerta. El versículo 4 del capítulo 7 de Génesis dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré o cortaré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. En el versículo 12 y versículo 17 encuentra lo mismo, 40 días y 40 noches. Hermanos, es posible que al entrar Noé, de alguna forma él tuvo que alusarse. Solamente le quiero llevar a que usted piense, hermanos. Tenía que alimentar los animales, tenía que aguantar el olor, tenía que soportarlo. Solamente había una ventana en el arca que no sabemos si entraba luz o no entraba luz, hermanos, pero estar 40 días, hermanos, en esta situación, solamente comiendo, viéndose la familia, la esposa, los hijos, las nueras, ¿verdad?, los animales, estar limpiando, oyendo afuera los truenos, oyendo la lluvia, hermanos. Dice la palabra del Señor que se abrieron las torrentes de la tierra y, hermanos, y manó el agua de la tierra hacia arriba. Dice que se rompieron, hermanos, todas las cataratas del cielo y empezó a llover de una manera, hermanos, que en 40 días se cubrió la tierra por completo. Y en el versículo 12 y en el versículo 17 dice lo mismo. Aquí Noé y su familia estaba en una cuarentena. Ahora era tiempo de reflexión. ¿Qué lo salvó? El ser justo delante de Dios.
El caminar perfecto delante de Dios. El caminar, hermanos, cerca de Dios. El no corromperse con la sociedad. Ahora él podía mirar las bendiciones que estaba en el arca, hermanos. Quizás se desesperó de igual manera, pero el Señor lo salvó. El Señor lo llevó, hermanos, a cruzar la muerte. En nuestros días, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a pasar esta cuarentena si llegamos al punto aquí en el lugar donde vivimos en Nuevo México que el gobernador diga no van a poder salir para nada? Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir esos 40 días, estar encerrados? Hermanos, ahorita la gente está desesperada porque no puede salir a divertirse, no puede salir francamente a comprar mandado, qué sé yo, todas las cosas, hermanos. Estamos encerrados en nuestras casas, hermanos. Muchas veces entramos al fastidio, estarnos viendo día y noche. Nuestros hijos, se nos acaban las ideas para estar con ellos, hermanos. Pero mire, nosotros todavía tenemos bendición en nuestro hogar. ¿Por qué razón? Porque ahorita tenemos todo lo que es la tecnología. Quizás la persona más pobre puede tener una televisión en su casa cuando puede tener una en cada cuarto. Cada uno tiene su celular donde puede entrar al internet, al YouTube, hermanos, y mirar programas, mirar películas. Ahorita nosotros estamos bien, como luego dice, la tenemos hecha. No estamos en la misma condición que Noé. Pero es tiempo de reflexionar, es tiempo de mirar hacia dónde nosotros hemos llegado y por qué estamos en nuestra situación. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos empezar a clamar, debemos de pasar tiempo como familia, de estar orando, tiempo como familia, estar leyendo la palabra del Señor, hermanos, no olvidarnos de Dios, exactamente lo que pasó con la nación de Noé. Y esperar que viene, hermanos. De igual manera, hermanos, el Señor nos invita, hermanos, ¿verdad? Que la justicia ante Dios, hermanos, tenemos que ser, hermanos, compartir con nuestro prójimo si lo vemos que está en necesidad. Enseñar el amor de Dios, enseñar la misericordia de Dios a esas personas. Porque nosotros sabemos, hermanos, que si aún nos llegáramos a infectar, hermanos, y si aún pasáramos por la muerte, la esperanza, hermanos, que Jesucristo nos da, que en Él tenemos vida y vida eterna. Así es que, hermanos, a todo el creyente yo le invito, hermanos, que tome fe, que tome fuerzas, hermanos, que la esperanza está en Dios, hermanos, que la fe la tenemos que tener en Dios. Así es que, hermanos, esta cuarentena o el tiempo que más venga, hermanos, estar, hermanos, caminar cerca de Dios, caminar rectamente delante de Dios, caminar, hermanos, en justicia delante de Dios. Ya tenemos la gracia de Dios con nosotros, que es Jesucristo. Así es que, hermanos, reflexione por qué hemos llegado hasta aquí. Solamente Dios sabe, hermanos, qué provocó ese virus, pero Él lo tiene en control. No ha de ser algo bueno, ¿por qué? Porque causa la muerte, causa ansiedad, causa desesperación. Saca, hermanos, quizás lo peor de nuestra vida, cómo nos comportamos ante situaciones, hermanos, que no tenemos el control. Pero nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Él está en control de nuestras vidas. Y para terminar, hermanos, mire cómo podemos reflexionar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que, hermanos, si usted quiere la vida eterna, amigo que me escucha, usted quiere la vida eterna de Dios. En el tiempo de Noé fue el arca la salvación. En nuestros tiempos es la cruz de Cristo, lo que Él derramó en esa cruz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es el medio? Cristo Jesús. Así es que donde quiera que usted me esté escuchando, amigo, amiga que me escucha, persona que me escucha, aún hermano en Cristo, si usted se ha alejado de los caminos de Dios, es tiempo que venga a reconciliarse con Dios. No importa lo que venga, hermanos, Dios está en control de todas las cosas. Él es nuestra esperanza. Él es, hermanos, nuestro refugio. Él es el Dios de Jacob. Él es el Dios de Abraham. Hermanos, Él es nuestro Dios. Pero estas son las condiciones que Él pone, que vengamos ante Jesús, hermanos, y entreguemos nuestra vida. Y de esta manera, hermanos, nosotros tenemos asegurado que Él nos va a ayudar. Esta es la palabra que el Señor puso para compartir con ustedes, hermanos.
Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Vamos a orar, hermanos, antes de terminar, hermanos. Y espero, ¿verdad?, que allí donde esté, si usted quiere entregar su vida a Cristo, hágalo. Una oración bien sencilla. Señor, perdona mis pecados. Quiero entregar mi vida a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y rectamente, enséñame. Amén. Y nosotros estamos para ayudarle. Más adelante, allí mismo en Facebook, vamos a poner cómo se puede contactar con nosotros. Así es que vamos a orar, hermanos. Padre de la gloria, gracias. Mira, Señor, porque esta palabra nos enseña, nos da la clave, cómo podemos tener la ayuda de parte tuya para nuestra vida, Señor. Permite que nosotros, Padre, podamos comprender todo lo que hemos leído, lo que tú en tu palabra nos enseñas, cómo justificarnos, cómo hallar gracia delante de ti, cómo caminar rectamente delante de ti, Señor, para que tú mires hacia nosotros, Padre, y podemos encontrar la bendición de igual manera como Noé, Padre, que encontró, hermanos, y obedeció, Padre, tu palabra, Padre, hizo el arca, Señor, de la cual manera él se pudo salvar, él y su familia. En estos momentos tú nos enseñas la cruz, donde tu sangre fue derramada, donde tu vida fue extenuada, Señor, allí en ese momento para que nosotros pudiéramos tener vida eterna en ti, Señor Jesús. A mis amigos que están escuchando, Señor, a aquellas personas que están escuchando, a mis hermanos que están escuchando, Señor, permite, Padre, que a través de la oración podamos ir ante tu presencia, Señor, y que tú puedas escuchar nuestra plegaria, nuestro clamor, Señor. Señor, a los creyentes solamente permite que no solamente estemos pidiendo, Señor, sino que también te adoremos, glorifiquemos tu nombre, que nos acordemos, Señor, que tú eres el creador de la vida, el que haces todas las cosas, Señor. Tu palabra dice que aún lo malo viene de ti, Señor. Así es que nosotros tenemos que estar confiados en que tienes el control de todas las cosas, Padre Celestial. Así es que permite, Señor, que nosotros podamos poner la confianza completamente en ti, Señor. Puede fallar nuestra fe, Señor, pero de igual manera tú dices en tu palabra, Señor, que tú vienes a ayudarnos a aumentar nuestra fe al escuchar la palabra, Señor, al leer la palabra, tú aumentas nuestra fe, Señor. Gracias por este día, Señor, que está terminando, Señor, que aún podemos respirar, que aún tenemos vida, Señor, que este día, Señor, no nos ha faltado el alimento, el abrigo, Señor, Padre, a muchos el trabajo, Señor, pero todavía estamos de pie, Señor. Gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Permite que esta palabra la podamos considerar, evaluar, Señor, y que sea de bendición para nuestra vida, Señor. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, Señor. Padre, en sus casas descansando, quizás otros trabajando, o aquellos que no están trabajando, Señor. Padre, que han perdido su trabajo, que tú seas el sostén, Señor Jesús. Padre, la oración que yo hago para mis hermanos, Señor. Padre, el fruto de sus manos, lo que ellos tocan, Señor. Que tú lo bendigas, Padre. Que tú, Señor, lo multipliques, el fruto de sus manos, el fruto de sus pies. También tu palabra dice que tu oído no se ha cerrado para escuchar nuestra plegaria, nuestro clamor. Y ni tu mano se ha cortado para sostenernos y ayudarnos, Señor. Gracias por esta bendición, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.